Hola chicos, yo soy Mulana y bienvenidos al primer episodio de Por Amor al Arte. Bueno, como individuos que frecuentan redes sociales seguramente se toparon con la palabra aesthetic. Desde un simple comentario como, qué lindo, re estética, hasta tutoriales, esto es real. Hay tutoriales de cómo ser aesthetic, tipos de aesthetic, qué aesthetic sos, ¿no? Y en su contraparte también se pueden encontrar memes o manifestaciones irónicas de esta palabra. No estamos ajenos para nada al concepto de aesthetic, independientemente de lo que entendamos por aesthetic. O si somos aesthetic, o si hicimos un posgrado de cómo ser aesthetic. Es decir, todos sabemos al menos que existe este concepto, esta palabra. Pero a lo que nos convoca, ¿qué es aesthetic como concepto? O sea, ¿en qué se basa? ¿Por qué es tan mainstream? Para los que no saben, literalmente, chicos, esto no es un tema completamente de vital importancia o cultural o muy trascendental, que digamos, o sea, es válido no saber o no entender un carajo de qué es aesthetic. Así que, para los que no saben, primero vamos a ejemplificar un tipo de aesthetic para entender después todo el trasfondo teórico que se viene. Por ejemplo, el e-girl aesthetic. Si yo les digo una e-girl, probablemente se les viene a la cabeza una chica con pollera tableada, cadenas, medias de red, pelos de color, toda ropa negra generalmente o oversize, maquillaje como de anime, o sea, esta sensación de niña o de bebé. O sea, mucho de la influencia japonesa también un poco en lo que es el maquillaje. Probablemente visualmente la música que nos transmite, que escucha, son bandas y artistas de género bastante alternativos. Lo importante es que al nombrar todo esto se hayan imaginado un conjunto visual, ¿no? Entonces hasta acá ya tenemos una idea más visual y específica de lo que vendría a ser una estética. Pero vamos a ponernos más teóricos y preguntarnos nuevamente qué es aesthetic como concepto, ¿no? Si nos ponemos literales, la traducción de aesthetic es estética, básicamente. Y la estética era una corriente filosófica que estudia las condiciones de lo bello en la naturaleza y el arte. Pero bueno, esto lo vamos a profundizar más adelante. Como dijimos, aesthetic vendría a ser estética, literalmente hablando. Pero el significado que le da esta generación a la estética como concepto vendría a ser un estilo muy específico que se destaca por ser armonioso y estético. Es decir, que sea satisfactorio de ver, que sea bello. Y acá hago un parate porque hay como dos definiciones de aesthetic. Está ser aesthetic en general, o sea, algo estético vendría a ser eso, básicamente algo bello, algo lindo, algo armonioso visualmente. Pero a su vez están los aesthetics, o sea, los estilos. A cada estilo le corresponde un conjunto de elementos visuales y sonoros. Es decir, la música que asociamos que puede llegar a ir con ese estilo. Y en algunos casos también ideológicos, ¿no? Como todo, tiene un trasfondo cultural y algunos estilos se basan en una ideología para manifestarla visualmente, ¿no? Pero eso hay que desarrollarlo después. Entonces, para que algo sea aesthetic, debe ser armonioso y estético. Y los diferentes estilos, también llamados aesthetics, al ser un conjunto de elementos visuales, sonoros, esto de la música que yo les decía, e ideológicos en algunas oportunidades, generan una identidad. Podemos concluir entonces que aesthetic es el estilo como identidad. Eso es aesthetic, o sea, manifestar una identidad a través de un estilo, un conjunto visual y sonoro.
lo que no es el aesthetic, por ejemplo, porque uno puede llegar a asumir que estas son las cosas más parecidas o decir, ah, sí, aesthetic es esto. Por ejemplo, no es un estilo en sí mismo. O sea, estaría mal dicho decir vestirse aesthetic, ya que es un concepto, no es un estilo en sí mismo. Distinto sería decir vestirse como una e-girl. Perdón que ponga este ejemplo, pero es el más trillado, memeable y conocido, ¿no? E-girl es una aesthetic y serías, en consecuencia, aesthetic. ¿Se entiende? Pero vos no podés vestirte aesthetic porque es un concepto. Sería medio raro. Tampoco es una tribu urbana, porque muchos asumen también que los aesthetics son las nuevas tribus urbanas. Pero esto es totalmente un no rotundo, ya que está justamente involucrado en un escenario urbano. O sea, donde la gente del mismo estilo o tribu, entre comillas, frecuentaba socialmente, se juntaban en una plaza a tomar mates, eran todos de una misma tribu y había una especie de sectarismo en esto, ¿no? Hoy en día eso sería medio raro porque la modernidad líquida en la que estamos inmersos no nos permite ser algo en su totalidad o defender un estilo tal como si fuera una ideología política, como pasaba con los emo y los floggers. O sea, los floggers veían un emo y lo querían cagar a trompadas y bueno, y viceversa. Ahora ya no pasa eso, ya no es todo tan radical, ya no nos interpela mucho nada hoy en día, ¿no? Pero bueno, eso, porque justamente todo es transitorio, todo cambia constantemente, un estado líquido. La teoría de la modernidad líquida de Bauman, que esto es de los años 20 y sigue vigente, mirá vos. Bueno, cerrando este punto, ya estamos familiarizados con el concepto, ya sabemos qué significa el concepto y cómo interpela a nuestra generación el concepto aesthetic. Ahora vamos a centrarnos un poco en entender de dónde viene, de dónde nace todo este quilombo, ¿no? Como ya habíamos dicho, estética es una corriente filosófica que estudia las condiciones de lo bello en la naturaleza y el arte. Es decir, como que ellos como que evaluaban la ciencia y la percepción de esta belleza. Por otro lado, también tenemos el esteticismo, que estética y esteticismo no tienen nada que ver. El esteticismo, situado en el siglo XIX, que queriendo romper y desarraigar la moral, las ideologías políticas y la sobrereflexión de la belleza en el arte, los simpatizantes de este movimiento únicamente apreciaban el arte por el bien del arte, ¿no? Quizás sí la expresión a través de la belleza y las sensaciones, pero nada más allá. Un poco así como lo lindo es lindo porque es lindo, ¿no? Buscando una suerte también de minimalismo. Ya que, o sea, estamos en el siglo XIX situados, chicos. Era todo muy rococó, muy sobrecargado, ¿no? Lo victoriano. Justamente, a diferencia de lo victoriano, el esteticismo se influenció mucho del arte japonés. O sea, ¿no les suena un poco también con todo esto que estamos hablando? Es decir, colores pasteles o tenues, encuadres geométricos, todo un poco más simple, digamos, con la idea de generar una armonía más liviana, más fácil de procesar, para que justamente se pueda apreciar mucho mejor nada más ni nada menos que la belleza de la pieza de arte. Entonces, ¿dónde nace lo que actualmente llamamos aesthetic? Si nos situamos a los años 2010 más o menos, tenemos un fenómeno plenamente de internet llamado Vaporwave, que se caracteriza y se basa, y ahí empiece a ver las similitudes, se basa en tomar fragmentos de canciones de los 80s y 90s y alterar el audio con reverberaciones o bajarle la velocidad. Entonces como que alteraban el audio con la idea de hacerlo todo más onírico. Acompañado de videos, publicidades, cosas que la gente encontraba en internet, digamos, fragmentos de películas también, todo muy ochentero, el material de archivo que usaban. Algo así como lo que hoy en día encontraríamos en TikTok o en Reels de Instagram, como un edit. También dentro del Vaporwave se generaban visuales muy particulares que mezclaban elementos de la cultura japonesa, elementos tecnológicos de los 80s,
paletas de colores o muy brillantes o muy frías, estatuas griegas, o sea, todo muy raro, una cuestión muy caótica, ¿no? Cuestión que este tipo de visuales se las llamaba aesthetic. Acá podemos situar un poco el nacimiento del concepto aesthetic. Y luego, como con todo, este género después fue ramificando en géneros secundarios, como todo lo que se interpela culturalmente, la política, la música, etcétera, todo se ramifica, eso se sabe. Entonces, como fue ramificando el vaporwave en géneros secundarios, tales como el minimalismo japonés o el vintage, que se trataba básicamente el vintage, por ejemplo, de romantizar todo aquello que traía una esencia nostálgica, por ejemplo, sacarle una foto de un paisaje, ponerle un filtro amarillento y un granulado así para que parezca que la sacaste en los años 70, 80, no sé. Y a su vez el minimalismo japonés, que era un poco todo lo contrario, que eran colores pasteles fríos y la sensación esta de pulcritud, ¿no? Que es lo que predominaba. Bien, a estas ramificaciones de géneros que partían del vaporwave se los llamaron aesthetics, y estos podrían llegar a ser los primeros aesthetics, estilos aesthetics. Por allá en los 2010, 2010, entre 2010, 2012, 2013. A partir de eso, como con todo, fue naciendo una sarta de géneros nuevos, quizás estilos que ya existían y fueron traídos de nuevo a manera de aesthetic. O sea, hay que entender básicamente que el concepto este no es algo nuevo de la generación Z. O sea, no es un delire de los adolescentes o algo así. Viene del siglo XIX, se viene tejiendo este concepto, ¿no? Tal vez por último, como para ir cerrando un poco, estaría bueno reflexionar algunas cuestiones sobre la estética como concepto. Por ejemplo, dijimos que en la actualidad el concepto de estética es el estilo como identidad. Entonces, pensar un poco qué le pasa a las nuevas generaciones, ¿no? ¿De dónde parte esta necesidad de representar nuestra identidad a través del estilo? Hay una escasez de identidad, de autopercepción, y de ahí la urgencia a identificarnos en el estilo. A lo mejor es así, ¿no? Porque gracias a la tecnología y las redes sociales hay una sobrecarga de información tal que es imposible saber a ciencia cierta o limitarnos a decir yo soy esto, esto y esto, ¿no? Yo pertenezco a esto y mi identidad se construye de esto y esto. O sea, es un poco imposible. Hay una sobrecarga realmente de información tanto visual, ideológica o no ideológica, que es lo que escasea últimamente, la verdad. Quizás lo más fácil es lo superficial, ¿no? En este caso el estilo, la ropa. Identificarnos lo más fácil hoy en día, identificarnos es más fácil hoy en día a través de la ropa, a través de lo superficial, porque no sabemos bien lo que somos. Tenemos que dar un impacto visual porque ideológico no podemos, no sé. Pero bueno, el problema es que a diferencia de las tribus urbanas, qué sé yo, como en los principios de los 2000, lo aesthetic no es más que una documentación digital para redes sociales casi. O sea, no es tanto una extensión de nosotros mismos como lo eran los floggers, qué sé yo, como ese que dijo, ser flogger es como ser un rockstar. O sea, no vas a escuchar uno indie que se viste así, como con todo con colorcitos y ropita como vintage. Ay, no, ser indie es como ser un rockstar. No, ellos simplemente se visten así, ¿no? Y escuchan la música adepta a ese estilo y nada más. O sea, ya no nos involucramos mucho en casi nada, ¿no? Es todo muy líquido, como dijo Bauman, citándolo de nuevo. Muy transitorio. Y quizás también pensar qué tan positivo es este impacto de clasificar y valorar algo por su condición estética, ¿no? Hay que ver eso si envejece bien a nivel antropológico, pero bueno. Es simplemente, los invito a reflexionar un poco. Los dejo con la inquietud de quizás puede llegar a haber un impacto negativo a raíz de esto. Que hoy en día sea todo
de valor visual meramente. También se sabe que hay aesthetics, como dijimos, es un conjunto visual, sonoro y en algunos casos ideológico. Hay aesthetics, por ejemplo, el Lolita Aesthetic, es una novela de los años 50 de Vladimir Nabokov, que bueno, más o menos casi todos deben saber que es la historia de un hombre muy grande, de 40, 50 años, que abusa sistemáticamente, emocional, física y sexualmente de Dolores, de Lolita, una niña de 12 años, si no me equivoco, pero contada desde la percepción del abusador. Entonces, de lo que peca un poco esta novela es de que se romantice, es loquísimo, pero se romantiza, ¿no? Esto de el vínculo entre el hombre grande que se enamora de la niña y la ninfula que lo seduce, ¿no? Esto se fue como romantizando. Mismo el autor, Vladimir Nabokov, dijo en un montón de entrevistas que no hay que romantizar Lolita. Lolita es una víctima. Pero él decidió narrarlo desde la percepción del abusador. Simplemente. Pero que no le gustaba para nada al autor que se romantice a Lolita, que se la difame de esa manera, o sea, el personaje, ¿no? Porque para nada era su intención. Y como ya les digo, un componente de los aesthetics es la ideología o un piso cultural, ¿no? Que de dónde viene, ¿no? Y, aunque no lo crean, a partir de esta novela se creó todo una aesthetic. Eso es más diverso, capaz lo podemos hablar en otro capítulo. Estas son algunas de las problemáticas que yo planteo. Las ideologías que parten de algunas estéticas son bastante polémicas. Por ejemplo, el Lolita Aesthetic. ¿Qué tan negativo puede llegar a ser a nivel antropológico, social? Esto de clasificar y valorar todo por su condición estética. Y también decir que es ni más ni menos que una manifestación digital. O sea, casi todo para redes sociales que uno adopta los aesthetics. No es una extensión de nosotros mismos. No lo adoptamos tanto como una identidad en su totalidad, ¿entendés? Ya no nos interpela tanto. Nada, hoy en día. Pero bueno, yo planteo esas problemáticas y les dejo la inquietud. Espero que les haya gustado. Los quiero, chicos. Nos vemos en el próximo